¿Alguna vez has escuchado hablar acerca de la empresa rusa Avant Space? El nombre de esta compañía ha dado mucho de qué hablar, debido a que proponen algo insólito: ofrecer la posibilidad de proyectar anuncios en el espacio. Esta idea, tan revolucionaria como polémica, ha dividido opiniones y desatado varias discusiones en la comunidad internacional. En el video de hoy, te contaremos todo sobre esta nueva propuesta y cómo Avant Space planea cambiar el futuro de la publicidad. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que, si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. La empresa rusa Avant Space se propone hacer posible la proyección del logo de una empresa desde el espacio a través del sistema de satélites denominado como Sosvesdis, lo cual se traduce como constelación en ruso. Además, la compañía afirma que la publicidad orbital desde una altitud de 600 kilómetros alcanzará a 1.000 millones de personas y hasta 130 ciudades alrededor de todo el mundo. Pero, ¿cómo planean lograr este ambicioso proyecto? Con un presupuesto inicial de 3 millones de rublos rusos, que corresponderían a más de $32.000 estadounidenses, la empresa Avant Space ha propuesto que un grupo de 20 o 30 microsatélites equipados con un sistema láser podrá formar imágenes luminosas reconocibles en la Tierra. Por ejemplo, logotipos o marcas conocidas. Los satélites, cada uno con peso de 7,5 kilos, serán lanzados en grupos y equipados con baterías recargables alimentadas por energía solar. El sistema de publicidad se encenderá cuando los satélites pasen sobre las principales ciudades del mundo. Desde una aplicación móvil, el mensaje se puede codificar en el parpadeo de los láseres. Por ejemplo, un enlace a una promoción o un código promocional de alguna oferta. La idea principal es que el parpadeo láser permite transmitir un código binario. Así, al apuntar un teléfono hacia una nave espacial que muestra publicidad desde órbita, un usuario podrá obtener información en forma de texto o un enlace. Esto explicó la empresa. Por supuesto, este nuevo método de promoción para empresas no será barato. Avant Space se propone a cobrar $10 millones por proyectar desde el espacio los anuncios publicitarios sobre el cielo nocturno. Según uno de los fundadores de esta empresa, este precio es una inversión que cubre el costo de los satélites. Se necesitan 20 como mínimo, y su despliegue en órbita. El primer cliente, además de asegurarse una audiencia gigantesca y un descuento sustancial, tendrá un contrato exclusivo para publicidad orbital por un año. Desde Avant Space se señaló también que esta tecnología podría utilizarse para campañas de concientización pública por parte de los gobiernos de todo el mundo. Nuestra solución puede escalarse en diversas plataformas, incluida la sensibilización en caso de emergencias públicas y otro tipo de situaciones donde se requiera comunicar algo de forma masiva. Estamos seguros de que el potencial de exportación de la tecnología captará la atención ya en un futuro inmediato, agregaron desde la empresa. En junio del año 2022, se lanzó una prueba de satélite con una tecnología al espacio y, al parecer, los resultados fueron bastante favorables, ya que la empresa planea poner en órbita el proyecto Constelación en este mismo año. Por supuesto, este proyecto ha traído mucha controversia desde su anuncio y ha despertado tanto voces a favor como en contra del mismo. La publicidad en el espacio ofrece a las marcas una oportunidad verdaderamente única y emocionante para trascender las fronteras terrestres y llegar a audiencias globales de una manera completamente nueva. Al aprovechar el espacio, las marcas pueden destacarse en un entorno visualmente impactante y memorable, captando la atención de millones de personas en todo el mundo. Esta innovadora forma de publicidad no solo permite a las marcas destacarse entre la multitud, sino que también les brinda la posibilidad de asociarse con la exploración espacial. El desarrollo de tecnologías para la publicidad en el espacio no solo impulsa la innovación en el ámbito publicitario, sino que también abre nuevas puertas en áreas tecnológicas clave. Por ejemplo, la creación de sistemas de comunicación láser y navegación espacial específicamente diseñados para transmitir anuncios desde el espacio representa un avance significativo en estas áreas, con posibles aplicaciones más allá del ámbito publicitario. La publicidad en el espacio no solo tiene el potencial de vender productos y servicios, sino también
de transmitir mensajes importantes de concientización pública y promover causas sociales y ambientales. Por ejemplo, las marcas podrían utilizar esta plataforma única para destacar problemas como el cambio climático, la conservación del medio ambiente o la seguridad pública, llegando hacia audiencias globales y generando un impacto duradero en la concientización colectiva. Esta capacidad de utilizar la publicidad en el espacio como una herramienta para el cambio social y la sensibilización pueden dar lugar a campañas publicitarias verdaderamente poderosas y significativas que trascienden los límites de lo convencional. Por otro lado, es importante tener en cuenta que la posibilidad de publicidad en el espacio plantea preocupaciones significativas en términos de contaminación visual, ya que el aumento de anuncios luminosos en el cielo nocturno podría afectar negativamente la experiencia de observación astronómica para profesionales y aficionados por igual. La presencia de anuncios luminosos en el espacio podría dificultar la visibilidad de objetos celestes y fenómenos astronómicos, alterando así la belleza natural y la tranquilidad del cielo estrellado. Algunos expertos afirman que la introducción de elementos artificiales en el paisaje nocturno podría tener un impacto psicológico en las personas, alterando su percepción del entorno natural y afectando su bienestar emocional. Además, el aumento significativo de satélites publicitarios en la órbita terrestre podría aumentar el riesgo de colisiones y la generación de desechos espaciales, lo que podría tener graves consecuencias para la seguridad de las misiones espaciales y la sostenibilidad del entorno espacial. La acumulación de desechos espaciales en órbita terrestre podría crear un entorno peligroso para las naves espaciales tripuladas y no tripuladas, aumentando las posibilidades de colisiones catastróficas que podrían generar aún más desechos y poner en peligro la integridad de las infraestructuras espaciales. Es importante recordar que existen tratados internacionales en el marco jurídico básico del derecho internacional del espacio. Los mismos prohíben a las naciones la colocación de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva en la órbita de la Tierra. Su instalación en la Luna o cualquier otro cuerpo celeste también se limita exclusivamente a la utilización de la Luna y otros cuerpos celestes con fines pacíficos y prohíben expresamente su uso para la realización de pruebas de armas de cualquier tipo. Lamentablemente, hasta día de hoy, no existe un consenso internacional en materia de la existencia de publicidad en el espacio, por lo que este tema es un agujero legal por el momento. ¿Y tú, qué opinas de este proyecto presentado por Davant Space? Te leemos en los comentarios. Hemos llegado al final de este video. Esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los avances en tecnología espacial. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.